Vamos a iniciar, buenos días. Hola, queridísimo pastor amado. Queridísimos pupilos, buenos días. O buenas tardes ya. Vamos a iniciar el servicio del día de hoy. Doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Hace un tiempo una persona me dijo que para qué dedicaba tanto tiempo a esto si a veces la gente era malagradecida. Le digo, pues no todos, hay de todo en la viña del Señor y no todos son malagradecidos. Y además todo lo que hacemos, dice, lo hacemos para Dios. Amén. Y así cada uno debemos, ¿verdad? Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Estábamos comentando la semana pasada que la palabra de Dios, hacíamos una comparación con la medicina. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando tienen una infección vas al médico, te receta tu antibiótico, te dice te lo tienes que tomar 3 veces al día durante 10 días? Y el problema es que a veces, ¿qué pasa cuando no seguimos la receta médica? ¿Qué pasa cuando cortamos el tratamiento a la mitad o al tercer día? Vuelve la infección y más dura. ¿Y sabes cuál es el problema también? Que los bichos se acostumbran al medicamento, ¿no? Se hacen más resistentes al medicamento y al rato te tienen que cambiar de medicamento porque ya no te hace el medicamento porque no seguiste la receta. ¿Sí? Y estábamos hablando que en la Biblia pasa igual. De hecho dice, fíjense, en Proverbios 3:8 dice la Biblia que la palabra de Dios es como medicina a todo nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. ¿Sí? Y entonces dice que es medicina, pero el problema es que no aplicamos la medicina que nos corresponde, no seguimos el tratamiento. Y yo, por ejemplo, a veces llegan conmigo, oye, tengo problemas, me siento deprimido, pues ¿sabes qué? Necesitas levantar tu fe. Y les doy el tratamiento también. Mira, 2 veces al día, una en la noche y una en la mañana, vas a oír predicaciones de fe y vas a ver cómo va a cambiar tu vida. O tienes problemas financieros, te receto estas enseñanzas, las vas a oír durante tanto tiempo y verás cómo las cosas cambian. Pero ¿qué pasa? No seguimos el tratamiento. Fíjate, es como si tuviéramos, no sé, tienes un fierro caliente, llega alguien y le dice, ¿sabes qué? No lo toques porque está caliente. Y llega y mete la manota y se quema. Y luego se empieza a quejar porque se le quemó la mano, porque tiene una ampolla, y está quejese y quejese. Y la verdad digo, pues, si no estamos siguiendo la receta, pues entonces no nos quejemos, ¿no? ¿O qué? Porque ni seguimos la receta y nos seguimos quejando. Una vez me acuerdo que una persona me dijo, no me está yendo muy bien ahorita, pero yo sé que es porque la he regado, yo sé que las cosas las he hecho mal, entonces ya para qué me quejo. Dije, pues por lo menos ya entendió que está haciendo malas cosas y que tiene que cambiar la manera de hacerlas. Miren, vamos a leer un poquito del del Proverbio 3, estamos en el verso 8. Fíjate, dice, hijo mío, no te olvides de mi palabra y tu corazón guarde mi palabra. Porque, fíjate, y luego viene la consecuencia de guardar la palabra y ponerla por obra. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíjate, la consecuencia de seguir la palabra, la consecuencia de seguir la receta es larga vida y paz. ¿Qué pasa si no sigues las recetas del médico? Corta vida. ¿Y cuál paz? Imagínate con los dolores, no hay paz. Entonces, seguir la receta trae, sí, paz, pero de nosotros. Seguir la receta trae paz y largura de días. Verso 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. O sea, nunca se aparte de ti la misericordia. O sea, la misericordia debe ir todo el tiempo. La misericordia triunfa sobre el juicio, dice la Biblia. Y la misericordia siempre debe estar presente en todos, porque todo es
por misericordia, recibimos misericordia de Dios, pero también debemos dar misericordia a los demás. Dice, y la verdad, o sea, la palabra, dice, debe estar atada a nuestro cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Primero de Dios y luego de los hombres. Entonces, si no tienes la bendición de Dios, dice que la bendición de Dios hace que los demás estén en paz contigo, ¿no? Verso 5, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate lo que está diciendo, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Qué significa confiar en el Señor? Tienes que creer, ¿sí? Tienes que tener fe, creer que lo que Dios dijo para ti, lo que está escrito para ti, así es. Y hay una promesa, no seremos avergonzados ni confundidos, porque va a venir gente a querernos confundir, ¿sí o no? ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Sí? Y que no es por ahí, que no es por acá. Dice Pablo, dice, si sientes otra cosa, Dios te lo revelará. Entonces, tú sabes que estás en el camino correcto, tú sabes que estás siguiendo la palabra, tú sabes que si confías con todo tu corazón en Dios, te va a ir bien. Y luego dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué significa apoyarse en su propia prudencia? Bueno, la Biblia dice esto, pero yo pienso, ¿sí o no? ¿Sí o no, no? ¿A poco no? Yo pienso que es así. Yo pienso que es por acá. ¿Sí? Y estamos pensando mal, ¿no? Dice la Biblia que cuando entramos en la sabiduría de Dios, nos parecen sensatas sus palabras, ¿sí? Dice, son sensatas al que las escuchen, ¿sí? A los que las escuchan, ¿no? Ya se te hace lógico. Cuando entras en este fluir del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está en ti y el Espíritu Santo te revela, tú dices, ya lo que hablan te parece lógico, ¿no? Sí es lógico. Empiezas a entender la lógica de Dios, la sabiduría de Dios. Dice en Santiago que hay dos clases de sabiduría. Una que procede del cielo, que es divina, y otra sabiduría animal y diabólica, ¿sí o no? ¿Y el mundo bajo cuál se mueve? Y nosotros nos movemos o debemos de movernos bajo otras. Digo, debemos, porque la verdad es que no siempre nos movemos en la sabiduría de Dios. A veces seguimos moviéndonos en la sabiduría del diablo. Como decíamos, alguien dice, con estos cristianos, ¿para qué demonios? Decía un pastor una vez. Porque parece que están trabajando para el diablo. Esos que se la pasan atacando, esos que se la pasan juzgando, esos que se la pasan chismeando, murmurando, haciendo todo en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Y en lugar de ser apoyo a Dios, somos enemigos, nos convertimos, a pesar de ser cristianos, en enemigos de Dios. ¿De qué hablábamos el miércoles? Estábamos hablando de la diferencia de estar en Cristo y estar con Cristo. Cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador, estás en Cristo, ¿sí? Pero el estar en Cristo no significa que estás con Cristo, porque si no estás siguiendo sus enseñanzas, si no estás de acuerdo con lo que Él está diciendo y con lo que está enseñando, no es mentira que estás con Él. Estás en Él porque lo aceptaste, pero no estás con Él, ¿sí? Por ejemplo, yo me estaba acordando en la mañana, nosotros estábamos bajo una red en Misericordia y Gracia. Entonces hay gente que entró a la red de Misericordia y Gracia, que venía de otras iglesias, y estuvieron un tiempo dentro de la red, pero no estaban con la red porque no estaban de acuerdo a las enseñanzas. Tarde o temprano se salieron, ¿verdad? Pero entonces una cosa es estar en y otra cosa es estar con. Debemos de tener las dos. O sea, al principio recibimos a Cristo y ya estamos en Cristo, pero también tenemos que estar con Cristo, de acuerdo a lo que dice. Y Dios tiene pensamientos para mí, para bien, para bienestar, para mejorar, para prosperar, para estar sano, para estar en paz, para estar bien con los demás. ¿Qué dice en Jeremías 29:11? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, o pensamientos para ti, pensamientos de bien
y no de mal, para darles el fin que tú estás esperando. ¿Qué fin esperas tú? Y eso es lo que Dios quiere para ti. Quiere lo mejor para ti. El que más interesado está en tu bienestar es Dios. A veces, no a veces, la mayoría de las veces, o el 99% de las veces, más que nosotros mismos. A veces ni nosotros mismos estamos trabajando a nuestro favor. A veces parece que nos odiamos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas que nos dañan, ¿no? Si estás haciendo cosas que te dañan, ¿te odias o qué? Hay gente que se odia, ¿no? A lo mejor no lo externan de esa manera, pero por dentro está eso. Porque lo que ves en una persona refleja lo que siente, ¿no? Sus pensamientos. Así es. Cuando van con un psicólogo, ¿qué empieza a hacer? Platicar con la gente para ver qué habla la gente y para ver cuáles realmente sus pensamientos. Porque de repente opinan de un modo, pero empiezan a ver que realmente piensan de otro. Porque a veces yo opino de cierto modo, pero porque de alguna manera sé que es lo correcto, pero en mi interior no estoy convencido y mi caminar va por otro lado. Cuando nuestra forma de vida derrumba nuestras palabras. Hace muchos años estaba trabajando en una joyería, y en el departamento donde estábamos éramos 3, trabajamos en el departamento de modelaje, y los 3 éramos cristianos. Yo acababa de empezar como pastor, otro muchacho también estaba como pastor, él empezó un año antes, y su hermano entró a trabajar, también había recibido a Jesús como Señor y Salvador, también era cristiano, y luego entró otro hermano, pero estaba en otro departamento, entonces los 3 hermanos eran cristianos, pero 2 de ellos, ¿qué creen que hacían los viernes? Se iban con toda la bola a tomar, y con mujeres y todo. Y un día se me acerca un muchacho y me dice, ¿sabes qué? Estos me predican, pero veo que no hacen. Dice, el único que vemos que más o menos lo que estás diciendo lo haces eres tú. Dice, porque los otros 2, no, hombre. Así me dijo, se van a tomar con nosotros. Tus amigos a lo mejor no te dicen, ay, eso que eres cristiano. No sé, a veces no te dicen, te vas a tomar con ellos y todo, pero por dentro están pensando, mira, cristianito. Porque todos juzgamos. Y te están juzgando, aunque no te lo digan, te están juzgando. Mira, muy cristiano, y velo, ahí está tirado de borracho. A lo mejor no te lo dicen, porque les... ¿Mandé? Por eso hay que vivir como ¿Sí? lo que somos. Sí. Tienes que ser congruente. Pero la congruencia viene de una convicción. Si no hay convicción, no se va a dar. La gente no va a actuar hasta que no esté convencida. Muchas veces dicen que están convencidos, pero no están convencidos. Es como los niños en la escuela, cuando están chiquitos y van a tener examen de matemáticas o de español o de biología, y te pones con ellos. ¿Me entendiste? Y a la hora de la hora, tronadero, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas veces aquí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Qué pasó a la hora de la hora? A la hora del examen, que es la vida diaria, el tronadero. Parece que nos predicó el ruso y nadie entendió. Sí. Amén. Fíjate, en Mateo 21, desde el verso 28, hay una parte bien interesante. Es la parábola de aquel hombre que cuenta Jesús que tiene 2 hijos. Y le dice al primer hijo, oye hijo, necesito que me eches la mano con esto, ¿puedes ir y ayudarme con esto? Sí, papito chulo, ¿cómo no? Que él no quiere y que no sé qué, ya saben, ¿no? Y total, se larga el chamaco y no hace nada. Va con el segundo hijo, le dijo, oye hijo, ¿me puedes echar la mano? Ay papá,
todo yo, ¿por qué? Y siempre yo, pero a la mera hora de la hora le redarguye y va y lo hace. Y Jesús dice, ¿quién cumplió el mandato del Señor? Dice el segundo, aunque regañadientes. Fíjate lo que está diciendo. A veces pensamos, si no lo hace por las buenas, mejor que ni lo haga. No, Dios dice, aunque sea a regañadientes, pero que lo hagan. ¿No? Sí, es que Dios, mira, a Dios no lo podemos engañar. A veces, no, estamos contentos de estar aquí. Y por dentro, uy, qué flojera. Levantarme temprano, cambio de horario. O sea, decimos una cosa con la boca, pero realmente estamos pensando otra. Y Dios lee los pensamientos, ¿o no? Dios sabe lo que estás pensando. Como cuando llega la mujer, la prostituta con Jesús, y derrama el perfume, y se pone a llorar, y con los cabellos le limpia el perfume, el Señor, y está ¿cómo se llama? El dueño de la casa, y dice, si realmente este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Lo dijo en su pensamiento, no lo expresó con su boca. Y dice la Biblia que Jesús, sabía, conociendo los pensamientos, le dijo, a ver, chiquito, déjame decirte una cosa. Un hombre tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 5,000. Le perdonó la deuda a los dos. ¿Quién crees que va a amar al Señor? No, pues al que se le perdonó más. Así es, a esta mujer se le ha perdonado más, por eso ama más. Y aquí pasa, hay buenos pecadores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes cuáles son los buenos pecadores? Aquellos que llegan y dicen, no, pues yo no le hago mal a nadie. No, yo pues, llevo mi vida y ahí la llevo, pero dice la Biblia que todos hemos pecado y que no hay diferencia entre un pecador y otro. Por eso digo que buenos pecadores. Y esa gente, para que se arrepiente, es bien difícil porque cree dentro de sí mismo que están en lo correcto. Jesús dijo que las prostitutas y los publicanos irían por delante. Y dijo prostitutas. ¿No? Y nosotros, no, este sí. Uy, qué bueno que está yendo a la iglesia para que cambie. Yo no necesito. Todos necesitamos. Aquel reconoce su necesidad de Dios. El otro no. Por eso les decimos buenos pecadores. Porque se creen buenos. Aunque dice la Biblia que bueno no hay ninguno. Ahora, estamos hablando de que el Padre dio una orden a 2 hijos. Está hablando de 2 tipos de personas. Los que a todo dicen sí y no lo hacen, y los que de repente reniegan o algo, pero Dios les redarguye y terminan haciéndolos. Entonces, Jesús está hablando, lo importante es la obediencia. A pesar de que lo hagamos a regañadientes y lo que sea, pero obedecemos. Por ejemplo, tenemos en la manta, la Gran Comisión. La Gran Comisión es una sugerencia de parte de Dios. Es una orden. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿No es sugerencia, es orden? Queremos la bendición de Dios, pero no somos obedientes. Y dice la Biblia que el bendecido es el hacedor. O sea, el que obedece. Bienaventurado es el que obedece, no el que escucha. ¿No dice la Biblia? Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y lo dice, oidores olvidadizos. Pues sí, pues nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y luego te preguntan a la semana que entra, ¿de qué predicamos el domingo pasado? El diezmo. Porque no sabemos a veces ni qué. O sea, ¿qué quiere decir? Que no pusimos atención. Ahora, ¿cómo vas a llevar o poner por obra una palabra si no supiste de qué se habló? Porque no se trata nada más de oír, sino se trata de hacer. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca, quiere decir que sí hay que hablarlo, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, hay que hablar, hay que meditar. ¿Para qué? Guardes y hagas y actúes.
¿sí? Como decía aquel cantante, Jesús es verbo, no es, sí, cierto, en esa parte, no en lo demás, pero sí, porque luego la van a agarrar. Es que ahorita que estamos hablando, yo les he dicho, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que cada quien escuche. Te voy a decir por qué. El lunes, creo que hace como 15 días, tuve una boda. Y bueno, terminé de dar el servicio, se casaron los novios. Y a un lado estaba una mujer. Y me dice, ay, yo también soy cristiana, pero soy renegada, que no sé qué. Yo, ¿por qué? Es que mi hija y mi yerno son pastores, pero pues yo ando acá de renegada, era cantante. Entonces la habían contratado para amenizar ahí en la reunión. ¿Y qué tiene de malo? Le digo, que cantes. Para mí no tiene nada de malo. Es más, le dije, pues ustedes saben lo que piden en cuanto a tomar. La Biblia dice, no te embriagues. O sea, puedes tomar mientras te sepas controlar. Ahora, si no te sabes controlar, mejor ni la veas. Ni la veas. Huye. ¿Verdad? Pero si te sabes controlar, te puedes tomar una. O sea, no hay ningún problema en eso. Ah, pues eso le dije. Estábamos en la comida. Ya empezó a amenizar, a cantar. Y dice, ahora sí, dice, agarren la botella, ya tenemos permiso del pastor y éntrenle. Yo me quedé, dije, esta me está quemando aquí porque no fue lo que yo dije. O sea, dije una cosa y entendió otra. Sí, tenemos, imagínate, tenemos sordera selectiva, ¿no? Sí, no lo que te conviene, lo que crees que te conviene, pero todo de que te conviene lo que te estoy diciendo te conviene, porque va a cambiar tu vida y va a mejorar tu vida. Mira, estoy leyendo un libro que se llama La psicología del ganador, hablando de obediencia, y dice este hombre, la diferencia entre la gente pobre y los empresarios es esta. El pobre siempre trata de rehuirle a lo que no le gusta hacer. A los empresarios tampoco les gusta hacer eso, pero lo hacen porque saben que les conviene. Y el otro no le gusta, y si puede evitarlo, lo evita. Aquel no sabe que es parte de la disciplina, sabe que se tiene que hacer y lo hace, aunque no le guste. Dice, el pobre siempre busca la satisfacción momentánea. Por ejemplo, mañana hay un examen de matemáticas o lo que sea y tú sabes que hoy tienes que estudiar, pero te invitan a una fiesta. Entonces cambias el placer momentáneo por el placer a largo plazo. Por ejemplo, ¿y qué es el placer a largo plazo? ¿Qué sentiste cuando te recibiste? Pero te sentiste bien, satisfecho, feliz, y eso te duró más que una pachanga que pudieras haber tenido. Y te apuesto que te tuviste que abstener de 2, 3 cosas, por los exámenes, por los estudios, por todo eso. Entonces es a lo que se refiere, que a veces la gente pobre prefiere el placer momentáneo que algo que le va a dar placer, pero a futuro, a lo largo, que es el estudio, el trabajo constante. Por ejemplo, los mexicanos tenemos algo bien curioso. Ponemos un negocio y en cuanto empieza a dar 2, 3 pesos, ¿qué decimos? Ya son míos. Y a darles en la torre. Hubo un empresario japonés, no sé si vieron el video, lo sacaron, lo estuvieron publicando mucho, un empresario japonés, y dice, el empresario japonés, muchos han empezado desde cero, dice, sin nada. Dice, pero ellos saben y tienen como norma en 5 años no sacarle nada al negocio. O sea, no quiere decir que no van a vivir, se ponen un sueldo, como el de los empleados, a lo mejor un poquito más alto, pero se pone su sueldo, ¿sí? Porque tienen que vivir de algo. ¿Sí? No más. No le van a dar en la torre a lo que tienen que seguir reinvirtiendo. ¿Sí? A la utilidad para seguir reinvirtiendo, para seguir creciendo, porque si no le inviertes no crece.
¿verdad? Y entonces dice, ellos se ponen un plazo de 5 años, y en 5 años sí tienen su sueldito para estar comiendo de ahí, pero no le sacan más al negocio. Y aquí no, hombre. Es más, hay un dicho, lo que fácil viene, fácil se va. Yo he conocido gente, yo sé de las estadísticas, que el 95-98% de la gente que se saca la lotería termina igual o peor que antes. Pero conozco gente, por ejemplo, mi abuelo, el papá de mi papá, se sacó la lotería cuando era joven y murió en la miseria. Sí, conocí a otro señor que también, y eso fue lo que me dijo, me saqué la lotería, no sé cómo se sacó. No, dice, pues así me dijo, lo que fácil viene, fácil se va, y vamos a darle en la torre, y mariachis, y vinos, y mujeres, e invitarles a todos los amigotes, que a la hora de que se te acaba el dinero, se acaban los amigotes, ¿no? Entonces, estamos hablando también de disciplina. Mira, dice la Biblia que ahora somos discípulos de Cristo. Y la palabra discípulo viene de disciplina. ¿A cuántos les gusta la disciplina? La verdad, nada más uno levantó la mano. A la mayoría no nos gusta la disciplina. Pero dice la Biblia que es necesaria. Dice, nadie cuando es disciplinado se pone a dar gritos de gozo. Dice, pero da un fruto apacible en un futuro. O sea, es necesaria la disciplina. La obediencia. Y en la obediencia está la bendición. Fíjate, 1 Pedro 5:10. 1 Pedro, voy a saltar unos por tiempo y no por gusto. 1 Pedro 5, 10 y 11. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo les perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Dice, Él mismo los vaya perfeccionando. O sea, yo sé que en mi espíritu ya soy perfecto. Pablo decía, los que ya somos perfectos, una cosa hagamos. Y lo dice Pablo en el mismo capítulo, como 3 versículos adelante, dice, no es que ya sea perfecto, ni que ya lo haya alcanzado. Entonces dice, Pablo, ¿qué pasó? ¿O eres perfecto o no eres perfecto? Primero nos dices que ya eres perfecto, y luego dices que no has alcanzado la perfección. ¿Qué onda? ¿Te estás contradiciendo o qué? No, en mi espíritu ya soy perfecto, pero mi alma tiene que ser transformada. Por eso cuando dice de gloria en gloria es que vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de mejora en mejora. El miércoles hablábamos, dice la Biblia, ustedes los que ya leyeron la Biblia dicen Proverbios, dice que la vida del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y qué es la aurora? Son las primeras luces de la mañana. Todavía está oscuro, pero se alcanza a ver una lucecita ya por allá bien lejos. Pero dice que el caminar del justo es como esa aurora. Es una lucecita, recibes a Cristo y hay una lucecita que se ve a lo lejos. Pero esa lucecita tiene que crecer hasta que el día sea perfecto. Hasta que muestres la luz de Cristo en tu vida, que ese es el propósito de todo cristiano, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. ¿Sí? En un proceso, quiere decir que hoy soy mejor que ayer, o debería de. Porque si estás peor, mira, dice, en la mañana estaba oyendo a Randy Morrison, me gusta mucho cómo predica. Si alguien lo quiere ver, sale a las 9:30 de la mañana, dura media hora, en el canal TBC. Y entonces estábamos viendo en la mañana, a mi esposa ya nos gusta verlo, son 2 predicaciones, una de Baileys a las 9 y a las 9:30 empieza el otro, y me echo las 2. Y decía él, Randy Morrison, si no estás cambiando, no estás mejorando. Porque si te estancas, no es que te quedes así,
vas en retroceso porque todo va avanzando y tú te vas quedando y cada vez no dices, es que ya se quedó así, no. Nadie se queda como en un estado, no. O creces o decreces, no hay de otra. Si no estás creciendo, estás decreciendo. Así de sencillo. Por eso yo procuro estar oyendo predicaciones, viendo, estudiando, leyendo, tratando de mejorar, o por lo menos que mi mente no se atrofie, ponerla a trabajar, ¿no? Yo creo, a lo mejor me equivoco, pero mucho del problema de la demencia senil tiene que ver con que dejan de poner a trabajar sus cerebros. El cerebro es un músculo, deja de trabajar, y con un músculo que se deja de usar, ¿qué pasa? Se atrofia. Entonces tenemos que poner a trabajar a poner a correr a la ardilla, ¿no? ¿Sí? Si no, fíjate, si no cambias, estás empeorando. Fíjate, dice en Mateo 5:38, y a lo mejor son palabras difíciles de entender. Mateo 5:38. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. O sea, en el pasado, dice Jesús, se manejaba de este modo: ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? 38. Y luego dice en el 39, pero yo te digo, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Fíjate lo que está diciendo. Si haces esto, vas a ser considerado hijo de Dios. Así de sencillo. Entonces te dices, oíste que fue dicho que así se manejaba. Ok, ¿por qué se manejaba en el pasado de ese modo? Jesús decía, por la dureza de su corazón. O sea, estamos hablando de vidas infantiles. Pablo dice, cuando era niño, actuaba como niño, pero cuando fui grande dejé lo que era de niño. Una persona madura ya no se comporta a ojo por ojo y diente por diente. Un niño sí, todos iguales. ¿Y por qué él sí? No. Él tiene que ver que todos iguales, que a todos se les tratan igual, ¿no? Que te dio, pues yo le doy a él para que veas. O sea, que todos, para quedar todos parejos. Pero ya cuando eres maduro, llegas a una estatura diferente y dices, yo ya estoy más allá de eso. Que me hizo daño, yo lo bendigo. A mí me asombra el rey David, porque ese hombre tenía una sabiduría increíble. Va saliendo de Jerusalén, llega un hombre y lo maldice cuando sale huyendo porque Absalón estaba tomando el trono del papá. Y el de la guardia dice, ahorita me lo echo como un perro este. Y dijo, no, déjalo. Prefiero que Dios cambie esa maldición en bendición. Dice la Biblia que fuimos llamados para heredar bendición y que no puede salir de una misma fuente agua amarga y agua dulce. No podemos bendecir a Dios con la misma boquita con la que maldecimos al prójimo. Que algo me hizo daño, que Dios lo bendiga. ¿Sí? Lo que le decía a Olga, ¿ustedes me han visto hablar mal de algún otro pastor de alguna otra congregación? ¿No? ¿Han hablado mal de nosotros? Sí, pero Dios exhibe justicia. Llegaron a decir que esto se iba a acabar, Dios exhibe la justicia. Si se acaba es porque Dios lo permitió, y si seguimos es porque aquí Dios nos tiene. Y trabajamos para Dios, no para los demás. Y al que
queremos dar gusto es a Dios y no a los demás. Porque a la gente, ¿cuándo le vas a dar gusto a la gente? Nunca. Si haces porque haces, si no haces porque no haces, y de todos modos te truenan los cohetes, como dicen. ¿No? Y además, ¿de quién dependes? Fíjate, alguien decía, gastamos mucho dinero en cosas para dar buena impresión a gente que ni le interesamos y ni nos interesa. Nada más para mostrar algún estatus o social o no sé, ¿verdad? Entonces hacemos más las cosas por agradar al hombre que por agradar a Dios. Pues sí, eso. Por eso la Biblia decía hombres de dura cerviz. ¿Qué significa eso? Cabezones. ¿Sí? Imagínate el profeta siendo redarguido por el burro y no se daba cuenta y discutiendo con el burro, el Balaam. Yo digo, a mí me habla el burro, el perro, lo que sea, y dice, salgan corriendo, ¿no? Estamos ahí discutiendo con el burro. ¿Sí? Fíjense, vamos al libro de Filemón. ¿Sí existe ese libro o lo inventé? Filemón. Filemón capítulo 1. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Quién era Filemón? Colaborador de Pablo. Pablo le había predicado y estaba haciendo labor. Dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipio, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos nosotros, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Cristo. Fíjate, podría darte la orden, dice Pablo, pero en lugar de una orden es un ruego hacia ti. Vamos a ver cuál es la orden o cuál es el ruego. Verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿A qué se refiere con engendré en mis prisiones? Onésimo era una rata inmunda, sí, y cayó en prisión por ladrón, y cayó nada más ni nada menos con Pablo. Y ya en prisión con Pablo, pues Pablo, ¿qué hizo? Le predicó, se convirtió a Cristo y se convirtió en su hijo espiritual. ¿Sí? Ok. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. O sea, le robó. Sí, tenía las uñas muy largas. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, o sea, ya iba a salir, ya acababa de purgar su condena, me imagino que debe haber sido por algo que robó, y ya está a punto de salir. Lo envío a ti, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerla conmigo para que en lugar de tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente a mí, pero cuanto más a ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que,
Si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. O sea, lo que te haya robado, ahí me lo pones en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, descuéntalo ahí de la cuenta que tienes pendiente conmigo, dijo Pablo. Sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti, en el Señor, confortando mi corazón en el Señor. Verso 21. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Fíjate qué interesante, dice, te escribo con la confianza de que vas a hacer más de lo que te estoy pidiendo. O sea, que vas a obedecer más allá de lo que se te está pidiendo. En la mañana hablaba este hombre del carácter y dice cómo nos han educado para que los talentos nos fascinen. Tú oyes un buen músico, algo, digo, cada uno tiene un género preferido, diferente, y entonces en tu género tú dices, ay, fulanito, qué bien toca, pero luego lo conoces como persona y dices, no, sí, es una vasca como persona. ¿En serio? ¿Ves a los futbolistas? No, ya quisiera ser como Rafa Márquez, y tú ves que se está metiendo ahí con el otro. Entonces, y ves sus formas de vida, y él hablaba y decía, el don que Dios te dio te lleva a la cima, pero tu carácter te manda al suelo. Y la gente trabaja más en el don que en el carácter. Qué bueno que desarrollemos los dones y talentos que Dios nos dio, pero también hay que trabajar en el carácter. Porque imagínate, tienes una empresa y contratas a fulano, no hombre, y resulta que el cuate es bien hábil para todo. Lo contratas para la mecánica y a todo le hallas, muy bueno, pero resulta que es un pillo, llega a la hora que se le da la gana, se va a la hora a la que se le da la gana, se roba la herramienta, serás muy bueno, tendrás muchos talentos para trabajar, pero pues, ¿sabes qué? Que te vaya bien. Entonces el talento le abrió la puerta, pero el carácter se lo cerró, ¿no? Entonces tenemos que trabajar también en el carácter, es parte de la obediencia, y es lo que está haciendo Dios con nosotros, o lo que quiere hacer Dios con nosotros, crear carácter, el carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Tenemos que crear ese carácter. ¿Sí? No nada más trabajar en los dones, sino también en los valores, en ser honestos también, porque todo eso cuenta. Y la honestidad es no nada más no robar. Llegar a tiempo también es ser honesto, ¿no? Si tienes una empresa y la hora de llegada es a las 8 o 9 de la mañana y te llegan a las 10, te están robando tiempo, ¿sí o no? Entonces eso también es ser deshonesto, ¿sí? Si en lugar de trabajar están platicando, están con el celular, te están robando tiempo, están siendo deshonestos. Si están hablando mal de ti a tus espaldas, están siendo deshonestos. ¿Sí? Yo prefiero hablar las cosas como son y delante de la gente. A veces tiendo a caer mal porque a veces soy medio claridoso, pero... No es cierto, pastor, nunca nos preguntó. Pero prefiero, yo prefiero que la gente venga conmigo y me diga... ¿Sí? Fíjate, dice, hay un, ¿qué es no me acuerdo el proverbio, creo que es 19:3 el proverbio. Déjenme ver si es cierto. Proverbios 19:3. Si mi memoria no me falla. Por eso hay que estar trabajando la insensatez. ¿Qué es insensatez? Insensato es torpe, ¿sí? La torpeza del hombre tuerce su camino, o sea, básicamente haces mal las cosas, ¿no? Hace mal las cosas el hombre y luego contra el Señor se enoja su corazón. Señor, ¿por qué me va mal? Señor, si soy un hijo tuyo. Señor, si como aquel fariseo, si yo voy todos los domingos, si yo diezmo, ¿por qué me va mal? Que no sé qué. Pues, papacito, estás haciendo mal las cosas. No te enojes conmigo, enójate contigo, porque
Si haces malas cosas te van a salir mal, ¿no? Oye, dice la receta, pon el pastel a, no sé, 100 grados centígrados y tú lo pones a 300 para que esté a la mitad de tiempo, te va a salir todo quemado y Dios mío, ¿por qué se me quemó el pastel? Pues hiciste las cosas como se te dio la gana, ¿no? Fíjate, dice en Gálatas, déjenme ver, Gálatas, donde habla de los dones espirituales, capítulo 5, no es Gálatas, estoy en Romanos, sí estoy en Romanos, Gálatas, segunda de Corintios, déjenme llegar, es como desde el 22, Efesios, Gálatas, Efesios, Gálatas 5, 16 es, fíjate, dice, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, lo que hablábamos, ¿no? De no ir por lo que por el placer momentáneo, ¿verdad? De hecho, de Jesús que dice, puestos los ojos en Cristo, el cual, con el gozo puesto delante de él, o sea, él no estaba viendo lo que iba a sufrir en ese momento en la cruz, sino se fue al gozo a largo plazo, que era nuestra salvación, ¿sí? Dice, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué qué? Para que no hagas lo que se te da la gana. ¿Sí? Para que no hagas lo que se te da la gana. La gente que hace lo que debe es a la gente que le va bien. La gente que hace lo que le da la gana no le va a ir bien en la vida. ¿Lo repito? La gente que hace lo que le da la gana no le va a ir bien en la vida, y la gente que hace lo que debe de hacer en el momento que le debe de hacer, le va bien. ¿Por qué digo que en el momento que debe de hacer? Imagínate que ya preparaste el pastel, lo metes al horno y dices, chin, se me olvidó ponerle el huevo, se lo voy a poner ahorita ya que está en el horno. Pues no, pues ya, ¿no? Tenía un momento para echarle el huevo, un momento para echarle la leche. Así es, a veces hay un momento para hacer las cosas, ya cuando pasa el tiempo, como aquellos, ¿se acuerdan cuando Dios los manda a reconocer la tierra porque van a ir a conquistar y llegan llorando? Y, está bien, dice Dios, si no quieren entrar, no entren, voy a esperar a que se mueran ustedes, sus hijos entran. ¿Se acuerdan? Y entonces hubo una tribu que dice, está bien, vamos a ir, y Moisés le dijo, no, ya se pasó el momento, ya no vayan. No, que sí, vamos, y fueron, les pusieron una arrastrada, ya el momento ya había pasado. Fíjate lo que te estoy diciendo, hay un momento para obedecer. ¿Ya ahorita qué? Fíjate, cuando se murió mi abuelo, dejó 8 hijos, mi mamá y otros 7 hermanos. Pues ya todos eran adultos y convinieron en firmar para ceder su parte, porque cuando se muere el papá, legalmente la mitad va para la mamá y la otra mitad se reparten los hijos. Entonces quedaron en legalmente cada uno de los hijos ceder su parte a mi abuela para que se quedara la casa a nombre de mi abuela. Estaba el notario cobraba una cantidad en aquel entonces, que en ese momento se tenía la cantidad. Entonces de los 8 hermanos, 7 dijeron sí firmo, pero una dijo, no firmo. No, pues tenían que estar todos y no se pudo. Años más tarde, se vieron una necesidad y mi abuela le tuvo que abrir. Salió mal el matrimonio y fue a vivir con mi abuela. Y cuando vivió con mi abuela, dice, le dijo a mi abuela, ¿sabes qué hay que hacer? Ahorita firmo. Dice, hija, en ese momento me cobraba tanto el notario, tenía el dinero, y ahorita ya no tengo el dinero para hacerlo. O sea, el momento pasó. El momento para hacerlo era en ese momento en el dinero, en el momento estaban todos, en ese momento todos se pusieron de acuerdo. Ahorita pues ya no se puede, pasó el momento.
Es lo que te digo, también hay un momento para obedecer. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no obedeciste hoy y ya se te fregó toda tu vida? No, o sea, perdiste a lo mejor una bendición en este momento, pero mañana habrá otra. O sea, Dios se mueve por oleadas, ¿sí? Hoy desobedeciste, hoy perdiste cierta bendición, pues mañana se va a presentar otra oportunidad de hacer a lo mejor otra cosa, ¿sí? Pero tenemos que obedecer, tenemos que aprender a obedecer. A todos nos gusta mandar, ¿no? ¿Sí o no? Queremos mandar a todo el mundo, pero nadie quiere obedecer. Una vez, creo que ya les platiqué, un hombre de la Congra que estaba acostumbrado a mandarle a medio mundo porque de dinero y lo que sea, pero pues con sus hijos no podía. O sea, podía con los demás porque pues los manejaba a través del dinero, sus sueldos, empleados, lo que sea, pues sí, tenían que hacerlo, pero los hijos no. Y un día le dije, tú quieres que todo el mundo se sujete a ti, pero tú no te sujetes a nadie. Y lo que siembras, cosechas. ¿Sabes cuándo se van a sujetar tus hijos a ti? Cuando tú te sujetes, pero también hay un momento que pasa cuando los hijos ya están grandes y no los enseñaste a obedecer. Y te voy a decir algo y a lo mejor te va a doler. Si no enseñas a obedecer a tus hijos ahorita que están chiquitos, cuando están chiquitos, estás acarreando maldición para sus vidas. Porque si no los enseñas a obedecer, no te van a obedecer. Y un niño que no obedece a sus padres no va a honrar a sus padres. Y la Biblia dice, honra a tus padres para que te vaya bien y seas de larga vida. Si no enseñas a tus hijos a honrarte y a obedecerte, los estás maldiciendo para toda su vida. Yo a varios les he aconsejado cuando están chicos, si no logras controlar a tu hijo ahorita que está chiquito, olvídate, cuando esté grande no vas a poder. Si no puedes ahorita que está chiquito, no hombre, ya que venga la adolescencia, que entran en la rebeldía, o ya que están más grandes, te van a decir, no, pues sabes quedarte a un lado, viejo. En serio, eso se enseña desde chicos. Por eso dice la Biblia, enseña al niño, no dice enseña al adulto, enseña al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Sí, va a llegar la adolescencia, va a llegar el momento de la rebeldía y todo, y vas a batallar con él, pero te apuesto que no vas a batallar lo mismo que aquellos que no enseñaron a sus hijos a obedecer. Si tú no enseñas a tus hijos a obedecer, los estás maldiciendo. Así te lo digo. Porque en muchas casas, perdóname, pero yo he visto que los que mandan son los hijos y no los papás. Y están maldiciendo a sus hijos. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos maldecidos? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y estés de larga vida. Pero eso se enseña en casa. No, desde aquí yo no puedo enseñar a tus hijos. Les puedo decir, les puedo aconsejar, pero eso se enseña en el día a día. Hay un ejemplo que vimos y se ve cómo va a ser en la vida. Una vez en una comida hicieron ¿cómo se llama? Barbacoa de borrego, como se hace de veras, en pozo. Entonces hicieron el hoyo, hicieron el pozo, y estaban dos niños corriendo, y iban corriendo hacia donde estaba el pozo de la barbacoa. Entonces los papás, al ver a los niños, gritaron, fulanito, fulanito. El niño que estaba acostumbrado a obedecer se detuvo en seco, porque el papá le habló y estaba acostumbrado a obedecer. Pero el niño que no estaba acostumbrado a obedecer, ¿sabes qué hizo? Cayó en el horno y se dio una quemada. Así va a pasar con los hijos de nosotros. Si nos enseñamos a obedecer desde chico, se van a quemar de grandes. Dice el proverbio, el que ama a su hijo, lo corrige. ¿Sí? Entonces, si no lo estás corrigiendo, para él es como si no lo amaras. Ay, me dejan hacer lo que quieran, es que no les importa. Bueno, con esto se las dejo ahí de tarea para que la mediten. Al rato la vamos a subir para que la vuelvan a escuchar si en algo no nos cayó el 20. ¿Le doy al rojo? ¿Sí? El rojo. Vamos a